Ya podemos iniciar. Muy buenos días a todas y a todos quienes nos acompañan. Es para nosotros un gusto estar compartiendo la sesión del día de hoy con el invitado de lujo que tenemos, el doctor Oscar Diego Bautista. Muchísimas gracias, doctor, por acompañarnos, por siempre sumarse a este tipo de proyectos y también, por supuesto, agradecer a todos las y los colegas que están presentes el día de hoy, así como a las contralorías estatales que nos apoyaron también con la difusión de este evento, a los colegas, especialmente el Comité de Participación Social, con quien siempre nos tomamos de la mano para este tipo de ejercicios, a las y los integrantes de la comisión, de las comisiones tanto de educación como de vinculación, con quienes hemos estado trabajando de manera conjunta, y pues por supuesto a las y los asistentes que se dan el tiempo y el espacio para estar el día de hoy en esta importante reflexión en torno a los valores de los servidores públicos. Esta es la primera sesión de dos que tendremos en el marco del ciclo de conferencias denominado La ética, pilar fundamental de la gestión pública. Y pues en respeto a su tiempo y sin más por el momento, me permito leer una breve semblanza de la historia de vida del doctor Oscar Diego. Es doctor por la Universidad Complutense de Madrid, maestro por la Universidad Internacional de Andalucía y licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública por la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene diversas publicaciones como son los cuadernos de ética para los servidores públicos, los cuadernos para prevenir y controlar la corrupción y los cuadernos de integridad para las organizaciones. Sin más por el momento, me permito ceder el uso de la voz a mi querido colega del Comité de Participación Ciudadana de Baja California para la moderación del evento. Adelante, colega, por favor. Muy buenos días a todas y a todos. Pues hoy nuestro ponente de lujo, el doctor Oscar Diego Bautista, dictará su conferencia. Posteriormente a la conferencia habrá una sesión de preguntas y respuestas. Los que quieran formular preguntas pueden ir escribiéndolo ahí en el chat y los vamos a ir dando lectura para que el ponente dé respuestas. También, una vez que se acerque la hora del simulacro, haremos un receso de unos 5 minutos para que puedan participar en este simulacro, que pues es un compromiso nacional por hechos lamentables que han sucedido en el país. Adelante, doctor Oscar, tiene usted la palabra. Después de la sesión de preguntas y respuestas va a haber conclusiones y clausura y el cierre de la sala virtual. Ahorita damos el uso de la voz a nuestro ponente. Adelante, doctor. Muy bien, muchas gracias. Antes que nada, buenos días a todos. Quiero pues agradecer a los organismos participantes en este evento, al Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción del Estado de México, aquí con su representante que es la maestra Claudia Hernández, y también a otros organismos como la Contraloría del Estado de Jalisco, el Comité de Participación Social de Jalisco, la Comisión de Red Nacional de Educación, entre otros, ¿no? Si omití alguno, pues una disculpa. Quisiera también felicitarles por este tipo de eventos, porque tienen tienen varios propósitos. Por un lado, contribuyen a la formación de nuestros servidores públicos, y por otro lado, pues se pone en la mesa temas que son fundamentales, ¿no? Como el caso que nos toca el día de hoy, que es el tema de los valores en los servidores públicos. Entonces, les he preparado una presentación, les voy a compartir y voy a ir comentando cada una de estas láminas que van a ir apareciendo. Bien, para hablar de los valores en los servidores públicos, pues tenemos aquí dos elementos fundamentales, ¿no? Por un lado, saber quiénes son servidores públicos y qué valores deben poseer esos servidores públicos. Entonces aquí parto de dos categorías básicas, que son Estado, Gobierno y Administración Pública. Se dice que las personas que laboran en las instituciones públicas son servidores públicos. Pero ¿de dónde viene este concepto de servicio? ¿Por qué es un servidor, no? Bueno, en los gobiernos y en las administraciones públicas hay una relación de autoridad
Y hay dos disciplinas de conocimiento que son fundamentales y que participan de esta relación. Por un lado está la política, que como diría Aristóteles, es la ciencia reina porque tiene la autoridad y es la que manda. Y por otro lado, y toma las decisiones, por supuesto, y por otro lado está la administración, que es la que ejecuta, es la que obedece. De hecho, en su etimología, administración viene de ministrari y el prefijo ad significa estar al servicio o a la obediencia, ¿no? Entonces los administradores son servidores públicos. Y tenemos tres tipos de servidores públicos. Por un lado, los servidores públicos por elección, que son aquellos que participan de los procesos electorales para aspirar a un cargo público. Y bueno, pues simplemente rápidamente por señalar, pues desde el presidente, gobernadores, alcaldes, legisladores, diputados, senadores, asambleístas, ¿no? Entre otros. Por otro lado están los servidores públicos por oposición, que son aquellos que participan en un examen para ingresar a su puesto en el servicio público. Esto normalmente esto se da más en las administraciones de países desarrollados. En el caso de países en vías de desarrollo, existen áreas, pero no todos tienen este tipo de servidores públicos. En el caso de México, por ejemplo, en el servicio diplomático, para ser parte de este cuerpo diplomático hay que tener cierta formación y participar, ¿no? Y luego están los servidores públicos por designación, que son las que en la mayoría se designan en el servicio público, en el caso de México, que es lo que coloquialmente se conoce como dedazo. En cualquier caso, todos los servidores públicos tienen por misión trabajar por el bien común o por el bien de la comunidad política. Ahora bien, con base en este contexto, habría que preguntarnos las siguientes cuestiones, y sobre esto va a tratar la exposición, ¿no? ¿Cuál debe ser la conducta de los servidores públicos? ¿Cómo debe ser su comportamiento? ¿Cuáles son los valores que deben guiar esa conducta de los servidores públicos? ¿Dónde se encuentran esos valores? Y algo muy importante, ¿quién le transmite esos valores a los servidores públicos? Y algo fundamental, ¿cuál es el proceso para interiorizar valores en los servidores públicos? Entonces, con base en esto vamos a ir desarrollando la exposición, ¿no? Bien, todo Estado, todo gobierno, todo país, para lograr un adecuado desarrollo, requiere que sus gobernantes y sus gobernados posean valores. Los valores van a permitir establecer pautas de conducta sobre lo justo, lo bueno, lo bello y lo útil. Los valores contribuyen al logro del desarrollo humano integral, que busca que el individuo actúe de manera correcta. Los valores se reconocen como cualidades, son algo deseable, digno de ser emulado, son un bien en sí mismos. Pero había que preguntarse, ¿y dónde se encuentran dichos valores? Bueno, ¿cuál es el objetivo de los valores? Bueno, el objetivo de los valores en el ámbito público es el de forjar un carácter, un comportamiento idóneo al servidor público, que tenga un tipo de conducta y que esta conducta se refleje en cada acción que realice. Y esas acciones van a girar en torno a un resultado para el bien colectivo, para el bien de la comunidad política. Ahora bien, los valores tienen que estar aliados, no pueden estar aislados. Se requieren de ir acompañados. Una persona que es responsable, bueno, pues si es responsable es puntual. Si es puntual y responsable, dice la verdad, cumple con sus tareas encomendadas, es decir, va acompañado de otros valores. Dejar a los valores aislados o solos, pues se diluyen y pierden fuerza. Solo mediante la transmisión de valores de forma constante que llegue a un porcentaje amplio de personas será posible hacer frente a los antivalores y a las prácticas corruptas. Y aquí hay que señalar algo muy importante. Si nosotros tenemos los dos brazos de una balanza y fortalecemos los valores, en la medida que los valores se hacen más fuertes, los antivalores desaparecen, ¿sí? Pero en sentido contrario, cuando los valores no existen o están débiles, los antivalores surgen. Y con los antivalores surgen las prácticas corruptas. Y con las prácticas corruptas, pues todo el mundo de corrupción. Entonces aquí ya podemos pasar a una premisa que es fundamental y que es básica. Y es que hay mucha corrupción por la falta de valores, ¿sí? Y si nosotros vemos que tenemos este problema es porque hemos descuidado los valores del servicio público. Y había que preguntarse, ¿no? Bueno, añadir nuevas preguntas, ¿no?
¿Por qué hemos descuidado los valores? Y bueno, si nosotros nos vamos a los teóricos de los valores, a los padres de las virtudes desde la ética clásica y la antigüedad, se decía antiguamente que todo individuo que aspira a un cargo público debe poseer un conjunto de valores y virtudes, porque precisamente lo que hacen los valores es que ayudan a que las personas sean dueñas de sí mismas, a que tengan cierta conciencia, a que sean maduras, a que sean libres, a que sean responsables y a que tengan una conducta de integridad. Si una persona logra esta conducta de integridad y le das un cargo público, lo más lógico es que se comporte con integridad desde el cargo público. Pero en sentido contrario, una persona irresponsable, incompetente, impuntual, si le das poder en los cargos públicos, se va a comportar de la misma manera. Entonces decían los antiguos, y esto lo dice Aristóteles, la ética va a ser el filtro que impida que individuos incapaces no logren llegar a los cargos públicos, porque si les das el poder van a hacer barbaridades, van a hacer bestialidades, dice Aristóteles. Una persona que es mentirosa va a ser un demagogo en el ámbito público. Una persona que es violenta con poder va a eliminar a sus enemigos. Entonces, por eso es peligroso darle poder a una persona sin valor, ¿no? Entonces, sí necesitamos formar, y ese es uno de los objetivos de la política, formar ciudadanos virtuosos, porque de los ciudadanos virtuosos surgen los nuevos cuadros para llegar a los cargos públicos. He ahí uno de los objetivos fundamentales de por qué es importante que la gente posea valores, ¿no? Bien, solo mediante la transmisión de valores de forma constante que llegue a un porcentaje amplio de personas será posible hacer frente a los antivalores y a las prácticas corruptas. Bien, esto que les decía se plasma en esta hipótesis que está aquí, que bueno, pues es una hipótesis que es demostrable, y es la siguiente. Cuando se rescatan y fomentan los valores éticos en los servidores públicos, estos valores construyen, reconstruyen, fortalecen, motivan, generan integridad y dignidad, lo que genera una conducta libre y consciente orientada a la realización del bien mediante el cumplimiento del deber. En sentido contrario, cuando los valores se debilitan o se ausentan, los antivalores y las prácticas corruptas aparecen de inmediato. ¿Sí? Ahora bien, miren, hay diferentes estudiosos de los valores. Hay una disciplina del conocimiento que estudia los valores, que es la axiología. Y bueno, nosotros cuando evocamos valores y lo enfocamos a la administración pública, pues hay teóricos de los valores de la administración pública. Y aquí cito a dos personajes que son referentes internacionales. Uno es la profesora Victoria Camps de la Universidad de Barcelona. Y para ella dice que estos son 7 elementos que deben poseer todo servidor público. 7 elementos básicos que deben ser fundamentales, pilares, convertirse en principios en la conducta de los servidores públicos. Entonces ella habla del servicio al interés general, jamás perder ese objetivo en el horizonte, el interés general. Hay que tener imparcialidad, es decir, trabajar laboral para todos los ciudadanos, no nada más para los de un partido o los de un estado o los que a mí me caen bien, ¿no? Entonces hay que ser imparciales, hay que ser transparentes, hay que hacer un uso adecuado de los bienes públicos, porque los bienes públicos son propiedad de la nación. No hay que tener un sentido patrimonialista de las cosas, sino respetarlas, cuidarlas, ¿no? Hay que ser responsables profesionalmente, hay que ser leales, bueno, a la administración y a la ciudadanía, por supuesto, y hay que tener sentido de humanización de la administración. No ser rígidos, insensibles, sino hay que tener, en uno de los valores en el Código de Ética de Finlandia, por ejemplo, es la compasión. Y la compasión no es tener, pobrecitos ellos, ¿no? Sino ponerse en el sentir y en el sufrir del otro, vivir el sufrimiento de quien padece una injusticia. Eso implica ser compasivo y eso implica ser humano, hacer la administración humana sensible, no rígida, burocrática, insensible. Para Martínez Bargueño, que es otro referente en ética en España, él habla de 9 valores que son fundamentales. Él habla de la profesionalidad, no la improvisación. Hay que tener capacidad de estar preparados, estar bien formados para ocupar un cargo público. La eficiencia, la eficacia, calidad en el producto final, atención y servicio al ciudadano, objetividad, transparencia, imparcialidad y sensibilidad para percatarse que el ciudadano es el centro de referencia de toda actividad. Los gobiernos existen
y esa es su razón de ser, porque están para servir a la ciudadanía. Y eso a veces se nos olvida. Hay gobernantes o incluso administradores públicos que en lugar de servir a la ciudadanía, se sirven de la ciudadanía. Piensan que la ciudadanía está para servirles a ellos, y eso no es así. Ahora bien, en el tema de los valores es tan importante que, por ejemplo, hace algunos años, la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico insta o sugiere a todos los países miembros de esta organización que cuenten con un código de ética y que establezcan cuáles son los valores principales para su país. Entonces, aquí yo les pongo unos ejemplos de los valores de los códigos de ética de ciertos países que son miembros de la Unión Europea. Está el caso de Australia, Países Bajos, Portugal, Nueva Zelanda, y como se darán cuenta, cada país delibera, cada país tiene un comité de ética o un consejo de ética que delibera y decide cuáles son los valores que pueden ser más importantes para su país. Entonces, en el caso de Australia, pues no sé, aquí tendremos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 valores. En el caso de Portugal habla de 6, en el caso de los Países Bajos también, en el caso de Nueva Zelanda, pues un poquito más, ¿no? Paso a la siguiente, aquí tenemos otros casos de otros países, Estados Unidos, Reino Unido, España y México. Entonces, si se dan cuenta, hay una variable en cuanto a la cantidad de los valores. Entonces, cada país decide cuáles son sus valores que considera fundamentales, ¿no? Ahora bien, no voy a detener en cada uno de ellos porque son bastantes. Lo que sí les puedo decir es que esos valores se plasman en los códigos de ética. Y esto responde a la pregunta, ¿y dónde se encuentran los valores de los servidores públicos? Bueno, pues se encuentran en los códigos de gobierno. Y existen varios tipos de códigos de gobierno. Hay códigos éticos internacionales. Naciones Unidas ha emitido varios códigos. Bueno, aquí simplemente les pongo uno, normas de conducta de la Administración Pública Internacional. Les pongo también un ejemplo de código que emitió la Unión Europea, Código Europeo de Buena Conducta. Y en el caso de Iberoamérica, el Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo, el CLAD, creó un Código Iberoamericano de Buen Gobierno en donde lo firmaron todos los países de Iberoamérica, entre ellos México. Dicho sea de paso, este código es muy bonito, está muy bien elaborado, muy bien redactado, es pequeño, son 3 o 4 páginas. Les recomiendo que lo vean, lo descarguen, está en internet, es de acceso gratuito, y lo conozcan, ¿no? Porque sí es importante ver cuáles son los referentes internacionales y también eso nos permite saber cómo estamos en México en materia de código, ¿no? Luego están los códigos éticos generales, estos son códigos por países, ¿sí? Ya señalábamos anteriormente que cada país tiene un código de ética general. Y de ese código de ética general, que es para todo el país, se derivan los códigos específicos o códigos particulares. Y me explico. Por ejemplo, en el caso de México tenemos el Código de la Administración Pública Federal y ese código, eh, se toma como referente para que cada dependencia o entidad de la administración pública, por ejemplo, la Secretaría de Educación Pública, haga su código de ética de la Secretaría de Educación Pública. Pero lo mismo, la Secretaría de Marina va a tomar como referente ese federal para hacer su código específico. Y así para cada una de las secretarías de Estado van a hacer sus códigos específicos para la secretaría, ¿no? Entonces hay código general y de ahí vienen los códigos específicos. Después están los códigos deontológicos. Estos, bueno, pues tienen que ver con las profesiones que existen, ¿no? Hay un código para abogados, un código para contadores, un código para arquitectos, un código para politólogos. Al servicio público llegan de todas las profesiones, médicos, enfermeros, arquitectos, etcétera. Entonces sí es importante que cada una de estas profesiones pues posean un código y tengan una conducta íntegra. ¿Qué pasa cuando no hay este tipo de códigos? Pues imagínense, pues abogados sin ética, contadores sin ética, médicos sin ética, arquitectos sin ética, ingenieros sin ética, y pues entonces ya dijimos que si no hay ética, de inmediato las prácticas corruptas aparecen, y entonces es lo que ha pasado, que hemos descuidado estas herramientas y de ahí que la corrupción se expanda en las administraciones públicas y en los gobiernos, ¿no? Y luego finalmente están los códigos de conducta. Los códigos de conducta se refieren ya a conductas específicas de lo que se espera de un servidor público en una dependencia, en una entidad o en una organización.
pueden ser en sentido positivo, sé verídico. Puede ser en sentido negativo, no mientas. Es lo mismo. No mientas o sé verídico, di la verdad. Entonces, hay gente que dice, no mientas, no llegues tarde, no seas impuntual, no, sé puntual, sé responsable, etcétera, ¿no? Entonces, ahí depende el estilo para la redacción de los códigos. Pero entonces, lo que estamos diciendo aquí es que los valores se plasman en los códigos. Ahora bien, aquí les muestro unas columnas de varios tipos de valores. Existen alrededor de 100 valores para los servidores públicos. Todos esos valores son tomados tanto de la ética como de la axiología y de la estimativa y de los diferentes códigos de ética de otros países del mundo. Entonces hay alrededor de 100 valores. Pero para un servidor público, ya dijimos, cada país va a deliberar y va a decidir cuáles son sus valores. Entonces, nosotros tenemos que pensar cuáles son los valores básicos que debe tener un servidor público. Aristóteles respondía esta pregunta de la siguiente manera. Decía, un servidor público, cualquiera, en cualquier época y en cualquier país, debe tener al menos estas 3 características. Primero, capacidad para el cargo. Si yo voy a asumir un cargo público, tengo que estar preparado para él, tengo que tener cierta experiencia incluso. ¿Qué pasa cuando no esto es así? Y esto seguramente lo hemos visto muchos en las administraciones públicas subdesarrolladas, ¿no? El que es el titular de la ciencia en México, y esto fue un caso real en esta administración, es una licenciada en modas, ¿no? Y maneja la política científica del país, ¿no? Dentro del CONACYT. Y hubo un escándalo por eso, ¿no? Pues ahí algo pasa, algo no cuadra, ahí no hay lógica. Entonces necesitamos tener profesionalidad, ¿sí? Ser profesionales, estar preparados para asumir un cargo público. Segundo, lealtad a la Constitución y a la ciudadanía. La palabra Constitución hoy en día, por decir algo, se ha apoderado en el lenguaje jurídico y pensamos en Constitución, en un documento con 136 artículos, pero la palabra Constitución viene de constituir y se refiere a cómo se constituye un país, cómo se constituye una sociedad, cómo se constituye una comunidad política. Bueno, pues con ciudadanos. Y entonces, si yo soy un servidor público, mi lealtad es a la ciudadanía, no al partido que me propone, no, sino es a la ciudadanía, a la gente humilde, a la gente, a los trabajadores, ¿no? Entonces, los servidores públicos estamos para servir a la ciudadanía, ¿no? Y el tercer elemento fundamental, pues, es poseer virtud y sentido de justicia. Entonces, esto es lo que debe poseer cualquier servidor público, ¿no? ¿Todos los valores son iguales? No. Hay valores que son universales, que han existido desde las antiguas civilizaciones y en las diferentes culturas. El amor, la justicia, la belleza, la libertad, esos son valores universales, siempre han existido y seguramente mientras haya humanidad existirán. Y hay otros valores que son pasajeros, que surgen en una época, pero luego desaparecen, ¿sí? Entonces, ahí esto establece una jerarquía de valores. No todos los valores son iguales y esto es importante tomarlo en cuenta para cuando uno quiera elaborar sus códigos de ética y ver cuáles son los que más nos interesan, ¿no? Ahora bien, no basta con que la gente conozca valores si no los interioriza. Tengo un colega aquí en la universidad que él le encanta hablar de los valores democráticos. Y uno de los valores que evoca mucho es el valor de la tolerancia. Y escribe y da charlas sobre tolerancia. Pero nuestro colega es un intolerante, ¿no? Entonces, ¿de qué sirve conocer valores si no los interiorizamos, si no los aplicamos? Y este es un grave problema, porque hay gente que piensa que teniendo una lista de valores ya, o sea, ya tengo un municipio, ya saqué mi código de ética. Bueno, sigue siendo corruptos, pues no se cierra ahí el fin, ¿no? O sea, el tener un código no es un fin, es un medio todavía siguen otras cosas para llegar a que la gente comprenda los valores, ¿no? De hecho, hay un proceso. Por un lado, conocer los valores. ¿Cuántos valores son? Ya dijimos 100. Bueno, pues hay que conocer esos 100. Segundo, comprender, tener la definición de cada uno de esos. ¿Qué es la magnanimidad? ¿Qué es el honor? ¿Qué es la justicia? ¿Qué es la prudencia? ¿Qué es la benevolencia? ¿Mm? Bueno, después de conocer el significado de cada valor,
hay que comprenderlo. Y para eso hay que poner ejercicios, dilemas, hay que acompañarlo con definiciones. Y después de la comprensión viene la interiorización, que entra al corazón de los servidores públicos. Y si ya llegamos ahí, entonces ya el siguiente paso, pero no basta con llegar ahí, porque entonces nos quedaríamos en lo que dice Ovidio: veo el mal y lo desapruebo, pero hago el mal. Es decir, yo sé que no está bien hacerlo, pero lo sigo haciendo. Aristóteles dice: no se considera buena a una persona con buenas intenciones, sino al que obra bien, al que practica la justicia. No se estudia ética para saber qué es la virtud, sino para ser virtuosos. Y entonces con esto llegamos a la última etapa del proceso del proceso de los valores en una persona, que es la práctica, la acción, ser benevolente, ser verídico, no ser mentiroso, ser responsable, ser puntual, ¿sí? Entonces ya el proceso de conocer valores nos va formando a nosotros mismos para tener una conducta, una forma de ser. Dice Confucio: el escultor talla la piedra, el carpintero talla la madera, y el hombre ético se talla a sí mismo. ¿Cómo queremos ser? ¿Cómo queremos forjarnos? ¿Sí? Entonces, la ética pública, bueno, y entonces en el ámbito público, el campo de conocimiento que se encarga del estudio de los valores para guiar la conducta de los servidores públicos es la ética pública. Entonces, la ética pública es la disciplina del conocimiento que se enfoca en la conducta de los servidores públicos. Establece guías, dice cuáles son los valores y principios que deben orientar la actuación de los servidores públicos. Entonces, la ética pública es una ética aplicada y puesta en práctica en el ámbito público. La ética pública estudia y analiza los valores que deben guiar u orientar la conducta de gobernantes y funcionarios. Un servidor público con ética debe tener plena conciencia de que su comportamiento se traduce en actos orientados hacia el interés de la ciudadanía. Un servidor público con ética no miente, no estafa, no traiciona, no engaña, no se roba los recursos de la gente, ¿no? Entonces, cuando tenemos servidores públicos que hacen todo lo contrario, es porque carecen de ética, es porque hay una ignorancia moral, es porque hemos descuidado este campo del conocimiento y no lo hemos sabido transmitir o no le hemos dado la importancia necesaria. Un servidor público con ética debe poseer lo que en la antigüedad, esto lo decían los griegos, todo individuo que llega a un cargo público debe tener el bien interno, y el bien interno es alma de servidor público. Entonces, últimamente, pues, llegan al servicio público gente que no tiene alma de servidor público, entonces por eso hacen lo que pasa en las administraciones públicas y en los gobiernos: robo, se roban todo, porque no tienen alma de servidor público. Y el alma se forja, y por eso es importante forjar el alma de los futuros servidores públicos, de los nuevos servidores públicos y de los que ya están dentro del servicio público. Entonces, decíamos, la ética es una ética aplicada, es una ética que se realiza en todas las dependencias y entidades de las administraciones públicas. Miren, en el servicio público, tan solo en el caso de México, del Estado de México, hay casi 500,000 de servidores públicos, y a nivel nacional hay alrededor de 4 millones de servidores públicos. ¿Cómo llegar a esos servidores públicos? Estaba viendo un dato, a ver si lo encuentro, de que en el mundo, ¿cuántos millones de servidores públicos hay? Bueno, a ver si luego se los digo más adelante. Aquí la pregunta es: ¿cómo llegar a todos estos servidores públicos? ¿Cómo forjar esa vocación de servicio para que verdaderamente pues, den resultados? Si todos los servidores, imaginemos esta premisa, que todos los servidores públicos del mundo, o no del mundo, del país, o no del país, de su estado, que todos los servidores públicos fuesen responsables. Un solo valor, es el que evocaba a Max Weber cuando habla de la ética de la responsabilidad. Dice: si todos los servidores públicos fueran responsables, pues las administraciones públicas crecerían, se desarrollarían, se cumplirían los objetivos, la gente estaría contenta, habría confianza. Vean del beneficio de un solo valor. Ahora, si a eso le añadimos más valores, pues claro que sería importantísimo, ¿no?
Entonces, la ética en la función pública es la ciencia del buen comportamiento del gobernante ante la ciudadanía. Ningún gobierno podrá operar de manera óptima si antes no educa en integridad a su personal. Cuando se tiene funcionarios o servidores públicos con ética, se establecen las bases para los buenos gobiernos. En sentido contrario, si tenemos individuos mediocres, corruptos, tranzas, mentirosos y demagogos, pues tenemos malos gobiernos. Y precisamente, pues la tipología que hace Aristóteles es que hay gobiernos justos y hay gobiernos injustos. ¿En qué radica la diferencia? Pues en los que unos tienen valores y otros no. Tan sencillo como eso. Bueno, las virtudes en el ser humano. Una virtud se realiza cuando hay concordancia entre la convicción y la ejecución como resultado de la deliberación y la recta razón. Para los griegos, las virtudes son excelencias humanas. Entonces, si nosotros queremos ser buenos, pero para ser buenos hay que trabajar, hay que esforzarse. Y dice los clásicos, pues no todo el mundo le interesa esforzarse, ¿no? ¿Por qué hay más? Bueno, una de las clasificaciones que establece la ética es que hay vicios y virtudes. ¿Y qué hay más? ¿Vicios o virtudes? ¿Qué comportamientos son los que más predominan? Pues lo que se sabe es que son las virtudes. ¿Y por qué la gente, digo, los vicios? ¿Por qué la gente se inclina más por los vicios? Pues porque es muy fácil, porque no cuesta trabajo, porque es muy fácil mentir, llegar tarde, robar. Pero ser virtuoso no es fácil, cuesta trabajo, hay que esforzarse, ¿no? Entonces, por eso hay que poner un poquito más de empeño para llegar a la virtud, ¿no? Para decidir acerca si un valor ético, para decidir acerca del valor ético, hay que recurrir a una norma absoluta y patrón, que es la recta razón. Miren, el Homo sapiens, el ser humano, se caracteriza precisamente por su capacidad de razonar. Y todo ser humano razona, pero hay unos que no razonan bien, ¿eh? Los asesinos, los violadores, los narcos, pues son gente que razona, los corruptos, y tienen una capacidad de razonamiento increíble, son muy inteligentes, pero eso no significa que tengan la recta razón. La recta razón se acompaña de valores, se acompaña de ética. Razonar para la humanidad. Decía Aristóteles en su famosa frase del zoon politikon, todos los hombres o el ser humano es un animal político. Y eso significa que nos necesitamos unos a otros, que vivimos en comunidad y que necesitamos ayudarnos. Necesito que me ayuden y necesito dar ayuda. Y eso no lo comprendemos. Si no comprendemos eso, ¿cómo queremos ser servidores públicos? ¿Cómo queremos tener una sociedad en armonía? Nuestras sociedades se están desintegrando. En el caso de México, violencia, etcétera, todo lo que pasa, pues es por la carencia de valores, por la desintegración de los valores. Los valores son el pegamento invisible que hace que las cosas funcionen entre los seres humanos, que haya diálogo, que haya comunicación, que haya confianza. Todos estos elementos son invisibles. Pero entonces hay que fortalecerlos porque nos están desapareciendo y si desaparecen, pues cada vez más las sociedades se desintegran. Entonces, por eso es importante tener la recta razón y el fomento de los valores, ¿no? Bien, cito aquí a un filósofo mexicano, dice, lo que está de acuerdo con la recta razón es bueno. Los actos humanos, acordes con la naturaleza humana, adquieren un valor definitivo, absoluto, universal. Esta es la esencia o estructura íntima del valor ético. Fíjense qué bonito, ¿no? ¿Pueden los valores ser apreciados por cualquier persona? Pues en general, todo ser humano está facultado para apreciar valores. Sin embargo, hay personas que no reconocen los valores, no los quiere ver, no les dan la importancia de vida. A ese tipo de situaciones se conoce como ceguera axiológica. Ceguera axiológica es la incapacidad de ver la importancia de los valores, ¿no? Y entonces, bueno, desafortunadamente parece que hay mucha gente que ya está llegando a ese nivel de ceguera axiológica precisamente por tanta crisis de valores, por tantas cosas que estamos pasando, que estamos viviendo, que estamos viendo, ¿no? Entonces no debemos de salir de esa ceguera axiológica. Si nosotros hemos logrado salir de esa ceguera axiológica, darle la mano a las otras personas para sacarlas de esa ceguera axiológica. Ahora bien, el proceso de asimilación de valores en un individuo pasa por las siguientes fases. En un primer momento,
hay una reflexión y deliberación. O sea, como que nos mueven el tapete, ¿no? Con esto de los valores. Si vamos comprendiendo cada uno de los valores y su importancia que tienen, entonces vamos adquiriendo conciencia y la mente poco a poco se va abriendo. Y en la medida en que se adquiere conciencia, vamos discerniendo, vamos siendo capaces de discernir entre lo que es conveniente y lo que es nocivo. Y entonces podemos llegar a lo que se conoce como madurez de juicio. Si logramos llegar a la madurez de juicio, podemos adoptar principios positivos y convenientes de manera propia. Es lo que llamaba Max Weber la ética de la convicción. Una cosa es que te digan no llegues tarde, no mientas, etcétera. Y otra cosa es que de motu propio, asumas valores, asumas principios. Ya no necesitas que te estén diciendo sé puntual, sino que ya vas a ser puntual. Ya vas a comprender la importancia de la responsabilidad. Entonces, adoptas principios positivos inconvenientes y asumes de manera voluntaria deberes. No, ya no contamino, no corto árboles, no me salto los semáforos, no dejo o sea, ya empiezo a comprender la importancia como ser humano de la sociedad, como individuo que eres parte de la sociedad y asumes deberes para contribuir a tu sociedad, ¿no? Y en consecuencia, pues actúas de forma íntegra y responsable. Entonces, el proceso de valores, cuando se asimilan correctamente, cuando se interiorizan, llegamos a la actuación, ¿no? Bueno, la responsabilidad sobre la conducta de los servidores es un asunto de Estado. Así como existen instrumentos para dar seguimiento a los recursos financieros, muchas veces hablamos de corrupción, hay que crear auditorías, fiscalías, etcétera, etcétera, por el dinero, pero ¿quiénes hacen uso indebido o quiénes hacen uso indebido del dinero o se llevan el dinero? Pues las personas. ¿Y por qué no ponemos énfasis en la conducta de esas personas que son las que están haciendo eso? Y es lo que se dice en esta lámina, ¿no? Las instituciones públicas funcionan bajo un marco de valores y principios que permite orientar y potenciar las capacidades de sus miembros. En instituciones donde el personal posee ética, se obra con integridad, imparcialidad, diligencia, excelencia y calidad. Se ofrecen servicios de calidad y se obtienen buenos resultados, contribuyendo así al bien de los ciudadanos. Ahora bien, ¿qué pasa cuando no hay valores en las instituciones? Y bueno, aquí les doy una cita que da Aristóteles, lo escribió hace 2400 años. Dijo Aristóteles, incitados por el placer y al no ser capaces de dominar sus impulsos, los gobernantes obran mal. Y sigue otra cita de Aristóteles. Cuando se carece de principios éticos, los seres humanos son movidos hacia la malevolencia, la desvergüenza, la envidia, y en el orden de los actos al adulterio, al robo, al homicidio. Todas estas cosas provocan discriminación porque son malas en sí mismas. El solo hecho de cometer una u otra de estas de estas acciones constituye una falta. Fíjense, vean cómo lo resume Aristóteles, ¿no? Les digo que estas cosas ya estaban deliberadas de hace siglos, ¿no? Ahora bien, y ya voy cerrando, estos son los retos de la ética. ¿Cómo hacer para que quienes realizan prácticas corruptas, al carecer de conciencia moral, dejen de hacerlo? Como yo les decía, hay miles de servidores públicos y un gran porcentaje de servidores públicos son corruptos. ¿Cómo hacer? Y están ahí, son definitivos y están bien colocados. Y no los podemos quitar. Pero ¿cómo hacerles para cambiarles? ¿Cómo despertar interés por los valores éticos ante las ganancias que ofrece la corrupción? Y me pongan en su mente un corruptazo de su estado, de la historia, y pensemos que tienen ustedes el reto, lo tienen enfrente, lo dan en un curso, ¿no? Y tienen el reto de hacerlo bueno, generoso, benevolente y que no robe. Pues yo creo que el corruptazo se va a reír en su cara de ustedes. ¿Qué es lo que hacen? Se ríen de nosotros cuando uno les habla de ética. Y sin embargo, están ahí y no los podemos eliminar, sino el reto es convertirlos, crear un dique, crear conciencia moral, crear cultura ética para irlos frenando y evitar que realicen prácticas corruptas, ¿no? ¿Cómo enfrentar la crisis de valores en las sociedades contemporáneas cuando vemos que películas, cine, canciones, todo es corrupción, violencia, violencia?
pues la tenemos difícil para luchar contra todo eso. Y sin embargo, ese es nuestro reto. ¿Cómo lograr la interiorización de valores en los servidores públicos? ¿Cómo lograr la práctica de esos valores en el día a día? Bueno, perdón, se repite. Y ya para ir cerrando, en la vida, las complacencias y enojos, los deseos y repulsiones, las decisiones que tomamos están motivados por valores. Los valores hacen a la persona más completa, más dueña de sus emociones, más consciente y responsable de sus actos. Los valores se reconocen como cualidades, como algo deseable y digno de apreciar. Son un bien en sí mismo. La virtud ética proyecta al hombre fuera de sí mismo en amor, nobleza, generosidad, benevolencia. Y la forma más excelsa de proyectar ese amor es hacia los semejantes, hacia la comunidad política y hacia la humanidad. Es decir, la gente con valores, la gente que posee ética, pues vive para su comunidad, trabaja para su comunidad. Una persona con auténtico valor ético actúa siempre en función de un ideal valioso. Su intención está puesta en la realización de ese ideal, tanto más valioso cuanto mejor participe del ideal de la razón práctica. Su conducta no está centrada en sí mismo, en su propia felicidad, sino que busca siempre un horizonte más amplio, más humano. Generalmente se trata de personas que dedican su vida a un bien propio de la humanidad. Entonces, si potenciamos la ética en los seres humanos, llegamos a niveles excelsos, ¿no? Para el ser humano, ¿no? Y con esto cierro, que son un par de citas de Platón. Dice Platón, el sabio griego, frente a la excelencia, es decir, frente a las virtudes, los dioses han puesto sudor y un camino largo y escarpado. Y dice, a los que se revelan capaces de vigilar las leyes y costumbres del Estado, a esos instituiremos como guardianes del Estado, ¿no? Entonces, se refiere a que las personas con ética son los verdaderos guardianes del Estado y que tienen esa misión, el de pues, vigilar y ayudar a su comunidad política. Muy bien, pues yo aquí le dejo. Si tienen algún comentario o pregunta, con todo gusto. La ampliamos. Pues muchas gracias, estimado doctor. El doctor ha dado la autorización para formular preguntas. Le pedimos al auditorio que está conectado, que son cerca de 70 personas, que escriban ahí en el chat las preguntas. Mientras escriben, doctor, me mandaron una de forma particular, no sé si la podemos comentar. Sí, adelante. Dice que ya ven que Aristóteles formuló una clasificación de formas de gobierno en su libro La Política y señalaba que la democracia, bueno, era el gobierno que emanaba de la voluntad mayoritaria y beneficiaba a todos. Y que cuando se pervertía, se convertía en demagogia porque era en beneficio únicamente de los gobernantes. Entonces la pregunta que le formulan a usted es ¿cuál es la relación de la ética con la democracia y la demagogia desde la óptica de Aristóteles? Por mientras damos espacio al auditorio para que escriba ahí sus preguntas en el chat. Bien, a ver. Aristóteles, en su libro de política, el libro se llama Política, es el tratado de política. Cuando habla de las formas de gobierno, establece formas justas y formas injustas, ¿no? Y dentro de las formas justas, bueno, él establece tres. Bueno, dice, dentro de las formas de gobierno, tiene que haber un elemento fundamental, la cantidad de personas que gobiernan y el otro, los principios y valores que puedan tener. Cuando una persona gobierna y lo hace para el bien de la comunidad política, dice, tenemos un gobierno real, que son las realezas, y dice que son gobiernos justos. Pero si ese individuo, en lugar de gobernar para su gente, gobierna para sí mismo, entonces surgen las tiranías o las dictaduras, ¿no? Y luego dice, cuando son unos cuantos los que gobiernan y estos lo hacen para todo el mundo, surgen las aristocracias. De hecho, en su etimología, la palabra aristocracia se divide de kratos y aristos y significa hombres buenos, o el poder en los hombres buenos. Eso es la etimología de las aristocracias.
Pero si ese grupo de personas se corrompe, se transforman en oligarquías. Las oligarquías, parafraseando en su famoso discurso de Abraham Lincoln, que dio en Gettysburg, él dijo que la democracia es el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Las oligarquías es el gobierno de los ricos, por los ricos y para los ricos. Entonces, bueno, los oligarcas, aquí me gustaría como precisar, porque a veces pensamos que la aristocracia es la oligarquía y no, son dos formas de gobierno distintas. Y en el tercer bloque de formas de gobierno dice Aristóteles que cuando es la multitud la que gobierna, entonces la forma de gobierno justa es la república. Y la forma de gobierno injusta, dice Aristóteles, y esto lo dice Aristóteles, es la democracia. ¿Por qué para Aristóteles la forma de gobierno injusta, la democracia es una forma de gobierno injusta? Porque en las democracias es el poder del pueblo, efectivamente. Kratos y Demos es el poder de la mayoría. Y la mayoría, al igual que los ricos, van a gobernar para sí mismo, pero no para toda la comunidad política. Una comunidad política se compone de varias partes. O sea, hay una clase rica, pero también hay una clase pobre, hay una clase militar, hay una clase comercial, hay una clase aristocrática. Entonces, en las formas de gobierno justas se gobierna para todas las partes, mientras que las formas de gobierno injustas solamente se gobiernan para cada una de las partes. Entonces ahí hay una polémica. Si ustedes se van a las traducciones auténticas, verídicas y de editoriales serias, se establece esta forma de gobierno. Lo que pasa es que ha habido traducciones indebidas y ha habido gente que ha ajustado lo que han dicho los sabios a sus intereses o a sus criterios, ¿no? La demagogia no es una forma de gobierno. La demagogia es un concepto, es un vicio, ¿sí? Y se refiere al que miente a la ciudadanía. El demagogo es ese, el que adula al ciudadano, el que le promete todo para tener su voto y ganárselo. Pero entonces la demagogia es un vicio, es un antivalor. ¿Sí? Ahora bien, en el sentido contemporáneo, lo que se trata de decir cuando hablamos de las democracias, más bien se evoca a las repúblicas. Se entiende como repúblicas. En las formas republicanas, bueno, pues sí, hay una participación de la mayoría. Y es importante que estas formas de gobierno pues tengan valores. Yo lo que sostengo, tengo un libro por ahí, si les interesa, que se llama De las democracias corruptas a las democracias éticas. Lo que tenemos ahora como democracia son formas de gobierno corruptas. Una de las formas más corruptas de gobierno pues es, por ejemplo, los Estados Unidos, un país súper oligarca y corrupto. Es una oligarquía, es un gobierno de ricos por los ricos y para los ricos, pero están disfrazados de democracia. ¿Sí? Y ahí los antivalores pues pululan, ¿no? La corrupción es uno de los países más corruptos del mundo. Entonces tenemos que tener, o tenemos democracias de fachada, pero de fondo son oligarquías. Entonces hay que desmitificar, hay que quitarles la máscara a estas formas de gobierno, decir lo que son, y obviamente sí, inculcar valores para crear verdaderas democracias con valores. Entonces, les digo, si les interesa ese libro, lo publicó aquí el Instituto Electoral del Estado de México, y es es una obra colectiva porque participan varios colegas en donde precisamente con base en estos valores intentamos regenerar o reconducir a las democracias. ¿Algún otro comentario o pregunta? Muchas gracias, doctor. Hay una pregunta ahí en el chat. También recuerdo, ya estamos a 5 minutos de las 11. A las 11 se va a hacer un receso, por motivo del simulacro, en conmemoración de los terremotos que ha habido, aparte que forma parte de la cultura de prevención y seguridad de todos y todas. Hay una pregunta, doctor, que leo, está en el chat. Lo escribe Luis Gómez. Dice, doctor Oscar, conforme se señaló al inicio de la presentación, hay dos disciplinas, la política y la administrativa. La administrativa es de servir, obedecer. Y dice, desde esta lógica, entonces adquiere sentido lo que Wilson señalaba, que era necesario separar la política de la administración. Estoy leyendo ahí la pregunta.
Hasta aquí entonces, más o menos con cierta lógica, pero en la burocracia, desde la óptica weberiana, no funciona, porque los buenos valores otorgan y obligan a ser responsables, y a veces esto choca con los políticos o las autoridades superiores que tienen otra óptica, ¿no? Que esperan lealtad hacia la persona y no al servicio público. Entonces la pregunta es si los valores se deben inculcarse a partir de la educación, no de la instrucción académica o de un código, o cómo se puede definir cuáles serían esos valores que la sociedad, para la sociedad como guía. Si no cambiamos culturalmente, no habrá ley ni castigo que alcance para inhibir la corrupción y la falta de ética en el servicio público. Es la pregunta, doctor. Sí, bueno, agradezco a Luis la pregunta, aunque es una pregunta muy compleja porque toca varios temas. Son varios, por un lado, el tema de la política y la administración en contextos distintos, toca el tema de los valores cuando son mal utilizados y toca el tema de el dar valores a los gobernantes y gobernados. Bueno, más o menos trataré de ser breve antes de que suenen las alarmas y salgamos unos minutos. Eh, Bien, en el caso, miren, la política y la administración, si bien es cierto que son dos espacios que se pueden distinguir, pero hay una zona mixta, digamos, ¿no? La administración también participa de la política y la política también participa de la administración. Entonces, tanto políticos deben tener valores como funcionarios que deben tener valores. Los dos debemos marchar hacia un bien común. Ese es el objetivo a donde hay que llegar. Sin embargo, sobre todo en las administraciones públicas subdesarrolladas, donde hay mucha corrupción, los políticos van hacia un lado y van arrastrando las administraciones. Entonces, las administraciones, si no están profesionalizadas, se dejan arrastrar por esos políticos, ¿no? Ahí lo que nosotros hacemos, sobre todo cuando no existe servicio civil de carrera, pues es intentar crear un dique a los corruptos, fortaleciendo integridad en los administradores públicos, ¿no? Y ahí, pues eso es el gran reto, ¿no? Que los administradores públicos sean profesionales, que tengan una serie de valores para poder enfrentarse a los corruptos. Un administrador público con ética puede tener la autoridad para decirle al político, pues la estás regando, estás haciendo cosas indebidas, ¿no? Me acuerdo mucho de un profesor que conocí en España que nos platicaba la siguiente anécdota. Nos contó que llegaron unos políticos a los cargos públicos y dijeron, de ahora en adelante las cosas se van a hacer como yo digo, a mi manera. Y entonces me decía este profesor que le dijo, mire usted, nosotros los funcionarios públicos estamos aquí para apoyarles a que hagan las cosas bien, a que cumplan con la normatividad y a que no se la salten. Y lo que usted está proponiendo está fuera de la norma, es ilegal y si sigue insistiendo, pues lo vamos a denunciar. Y entonces el político le frenó y porque los servidores públicos tenían convicciones propias y tuvieron la valentía para enfrentarse. No sé si escuchan, ya está la alarma. Voy a tener que dejarles unos minutos. Sí, Nos aunque esté vemos eso, doctor, si como no les quedamos. importa, 5 minutos. retomamos en 10 minutos, ¿les parece? Sí, sí, el tiempo que se considera. Adelante, Porque doctor. aquí ya sonaron las alarmas. Vale, no me desconecto, simplemente salimos ahorita. ¿Vale? Gracias. Por ejemplo, Sí, pues si quiere termino de responder la que me dijeron y ahorita me dice detrás. adelante, doctor, adelante, doctor, por favor, disculpe. Miren, una cosa que de la pregunta que hicieron me parece que es muy importante, eh, es hacer un uso adecuado de los valores, porque últimamente hay corrientes ideológicas que utilizan los valores para fines personales o de interés. Entonces, por ejemplo, el tema de la lealtad. Eh, en el servicio público hay gente que dice, yo soy leal a mi jefe, pero el jefe es corrupto y le pone a hacer cosas que son indebidas y la persona las hace. Creo que el ejemplo de estas situaciones que les quiero transmitir es el famoso juicio de Nuremberg.
en donde se juzgó a los nazis y el nazi dice, pues yo soy eficiente, yo cumplí órdenes, es más, a mí me decían, elimina 500 judíos y yo hacía el doble, era súper eficiente y era leal. Y entonces ahí donde la filósofa Hannah Arendt dijo, escribe su famoso libro de la banalidad del mal. Y dice, es que esta gente es como muy cerrada, o sea, no llega a comprender lo que está haciendo. Por eso es importante la comprensión de los valores, porque cuando la gente comprende cada uno de los valores, logra actuar correctamente. Y por eso volvemos a lo de la recta razón. Los valores hay que saberlos usar correctamente, porque pueden llegar políticos astutos y corruptos y utilizar los valores para sus fines personales y con un uso indebido. Por ejemplo, el valor de la transparencia que se puso de moda hace algunas décadas, un par de décadas, que cobró mucha fuerza. Ahora los grandes corruptos, los nuevos que ingresan políticos, ponen su oficina de transparencia y a través de la oficina de transparencia siguen siendo corruptos, pero eso les da una imagen buena. Suben los precios, mira, yo soy transparente, ¿no? Sí, pero estás haciendo algo indebido a través de la transparencia. Entonces, así, cada uno de los valores puede ser utilizado de manera indebida. Entonces, aguas con el uso de los valores, ¿no? Eh, ¿cómo inculcar valores? Bueno, pues depende, ¿para quién? Ah, bueno, para la ciudadanía, me decían en la pregunta. Miren, si nosotros, bueno, un estado, una nación, tiene tres grandes sectores. Está el sector público, está el sector privado y está el sector social. Antiguamente nada más habían dos sectores, sector gobernantes y gobernados, ¿no? Ciudadanos y representantes públicos. Pero en cualquier caso, sean dos o tres sectores, es importante que los tres posean valores. Si nosotros solamente nos enfocamos en la parte de los servidores públicos, pero los servidores públicos se tocan con las empresas, y muchos de los empresarios dan sobornos para llegar, para que les den contratos desde el gobierno. Si no atacamos también o si no impulsamos los valores en el sector privado, pues entonces no va a servir de mucho que todos nuestros servidores públicos sí tengan valores, pero el sector privado no. Y a su vez, si del sector social, si desde la ciudadanía no hay valores, pues ¿de dónde se nutren los cuadros para el sector público y privado de la ciudadanía? Entonces sí necesitamos generar un círculo virtuoso y ese círculo virtuoso tiene que pasar por los tres sectores, ¿sí? Ahora bien, hay varias formas para impulsar valores. Eh, ya se dijo, bueno, pues bueno, mucho se ha dicho que por un lado viene de la familia, pero si en las sociedades contemporáneas las familias están desintegradas y el contexto social no es muy bueno, no es muy positivo, entonces incluso hoy se sabe que hay padres que no saben ser padres y los padres dicen, no, pues que los eduquen a los hijos en la escuela. Y en la escuela hay maestros que no quieren educar, sino dicen, pues que los eduquen en su casa porque pues, allá es donde son sus padres. Entonces esas personas echan una especie de la bolita a la responsabilidad y ninguno quiere asumir la responsabilidad. Y entonces así están surgiendo las nuevas generaciones. Ni los padres ni los profesores quieren asumir esa responsabilidad. Entonces, pero sí, alguien tiene que asumirla, ¿no? Históricamente eran los padres, eran los profesores y era el Estado, las escuelas públicas, ¿no? Entonces, ahí sí necesitamos fortalecer eso. Por un lado, en el caso de la ciudadanía básica, ¿no? Por otro lado, en el caso de los funcionarios públicos, hay modelos de ética a nivel internacional, a nivel global. Por ejemplo, la OCDE hace tiempo creó el modelo que le denominó de infraestructura ética y posteriormente, o en la actualidad, junto con la Unión Europea, han creado un modelo que se llama modelo de integridad, marcos de integridad para las organizaciones. Entonces invitan a que cada organización cuente con un marco de integridad. Y bueno, son una serie de elementos que se dan para que orientar la conducta de los servidores públicos. Por otro lado, bueno, nosotros aquí en la universidad, en el centro de investigación donde elaboro, hemos desarrollado un modelo que se llama Sistema Ético Integral, que es un modelo más ad hoc a la realidad mexicana e incluso latinoamericana, porque hay ciertos contextos similares. Y ahí, bueno, pues hablamos de ciertos elementos o ciertas herramientas éticas para precisamente, llevar la ética a la práctica e intentar que estos servidores públicos posean ese tipo de valores.
No me voy a meter en todo el desarrollo de este modelo porque es muy amplio. Si están interesados, lo escribí en un libro que se llama Ética para Corruptos, una forma de prevenir la corrupción en los gobiernos y administraciones públicas. El libro está en internet, se puede descargar de forma gratuita y si alguien tiene interés en particular, pues me puede escribir y se lo comparto con todo gusto. Ahora sí. Doctor, muchas gracias. Oiga, doctor, mire, hay varias preguntas, inclusive algunos escritos por presidentes, por ejemplo, José Sosa y otros. Eh, si no hay inconveniente para que ellos directamente formulen la pregunta. Adelante, Josué. Gracias, compañero Eduardo. Bueno, pues muchas gracias también a nuestro ponente Oscar. La verdad que es súper interesante, no solamente caemos en un análisis filosófico de lo que pasa en el contexto público, social y privado. Y yo me quedo con algunos códigos de conducta y ética al interior del servicio público, políticas de integridad que deben de contar también los servidores públicos, pero en realidad cómo trascender en la implementación o cómo medir la aplicación y la adopción de estos valores, de estos códigos éticos y de integridad, que no quede solamente en un documento ahí guardado, pues, que realmente no se revisa, no se evalúa, eh, nada más le dan un check, ¿no? Desde las instituciones públicas, bueno, ¿ya cuenta? Sí, bueno, perfecto, tienes tu política de integridad también, pero ¿cómo evaluamos que efectivamente se esté implementando estos valores, estos códigos éticos al interior de las instituciones y por las personas servidoras públicas? Esa sería mi pregunta, doctor. Muchas gracias. Bien, pues una pregunta muy interesante, porque además se va a la práctica, ¿no? O sea, cómo se aterriza el tema de la ética en el caso particular de los códigos. A ver, como yo les decía hace rato, los códigos no son un fin, son un medio. Es decir, el hecho de publicar un código no significa que ya, o sea, la gente no lo va a asimilar, ¿no? El código se acompaña de un programa o de otros elementos, ¿no? Por un lado, se recomienda que cada organización o institución donde va a emitir este código cuente con un comité de ética. Y ese comité de ética tiene que estar integrado por individuos con un perfil idóneo, con gente de buena reputación, gente que de una trayectoria intachable, porque luego hay gente que integra comités de ética que son los corruptos, ¿no? Y entonces a los corruptos les decimos que digan la ética, pues creo que eso no funciona así, ¿no? Pues eso por un lado. Por otro lado, se tiene que elaborar un programa de socialización y es dar a conocer el código, llevarlo a la gente. Por decir algo, aquí en la universidad donde yo laboro, tiene 98,000 estudiantes. ¿Cómo llevar el código a los alumnos? ¿No? Pues tendríamos que crear un código para cada alumno o hacer conferencias, charlas, ¿no? Y si no tenemos un equipo que lleve el código, pues ahí nos falta algo. Y hay un elemento importante que no todo el mundo cuenta con ello, pero es muy importante, que son los agentes éticos. Los agentes éticos son las personas especializadas en ética pública y en los códigos de ética de las instituciones o de las organizaciones. Este agente ético debe conocer por qué se eligieron esos valores de la organización, qué significa cada uno de esos valores, y tiene que tener la habilidad didáctica para transmitir esos valores a las personas de la organización. En las organizaciones hay muchos problemas y hay dilemas éticos y la gente no sabe cómo resolverlos. Bueno, pues el agente ético tiene que saber cómo resolver esos dilemas, tiene que asesorar a las personas, tiene que transmitir esos valores y tiene el reto de hacer llegar esos valores al corazón de los servidores públicos, ¿sí? Luego, ¿cómo ver que realmente están modificándose la conducta de los servidores públicos? Bueno, pues se requiere que haya un sistema de comunicación, que haya un área que capte las denuncias de los servidores públicos, las quejas. Bueno, pues este es corrupto, bueno, vamos a ver
si esto baja o no baja con el tiempo. Y obviamente también se requiere de un sistema de evaluación en donde se evalúe la conducta del servidor público, pues quizá de forma anual, en donde se le evalúe si conoce los valores, si ha tenido casos prácticos si ha tenido dilemas, cómo los ha resuelto, etcétera, ¿no? Entonces es todo un sistema, ¿no? O sea, yo les decía ahorita, simplemente estamos hablando del tema de valores, pero esto se acompaña de otras cosas, ¿no? Ya los modelos de implementación ética, pues sí abarca todos este tipo de herramientas. Muchas gracias, doctor. Gracias, doctor. Se les recuerda a todos que se registren para obtener la constancia. Hay un link, es un ciclo de conferencia y no solamente es conectarse, sino registrarse para que de favor se conecte. Hay una pregunta aquí escrita, doctor, de Mónica Mercado. No sé si se encuentra, si no, aquí le damos lectura. Dice, escribe del CPC, de Temo ya. Dice, excelente tema. Creo que una persona guiada con valores sería un perfecto servidor público. Pero ¿qué hay de la célebre frase que el poder corrompe al hombre y el poder absoluto corrompe absolutamente? Sí, Esa es la pregunta, bueno, doctor. esa es una frase muy común, pero bueno, es solo una frase, ¿eh? La contraria a esa frase es, no es el poder el que corrompe al hombre, es el hombre el que corrompe al poder. El poder es algo abstracto, es un instrumento, es como la tecnología, el Internet, por ejemplo. ¿El Internet es bueno o malo? Pues depende cómo lo uses, ¿no? Si te pones a ver violencia, porno y eso, pues tú le das el uso. Pero si lo utilizas para leer, bajar libros, transmitir valores, etcétera, pues es el uso que le das. El poder es algo igual, es un instrumento que depende del hombre que llegue a él, ¿no? Entonces no es que el poder corrompa al hombre, es el hombre el que le da el uso al poder, ¿no? Entonces obviamente una persona con valores y principios, pues le dará un buen uso al poder. Una persona sin valores y sin principios, pues le dará un mal uso. Entonces, como decía ahora no recuerdo el nombre, un sabio griego, decía, lo que hace el poder es que desenmascara al hombre, se das cuenta de qué personaje tiene ética o no tiene ética. Aquí, Virginia Arenas pregunta sobre los títulos de los nombres de los libros que ha mencionado. Seguramente los van a adquirir, si puede repetirlos. Bueno, a ver, hay varios libros que hablan sobre valores. De hecho, tengo aquí a la mano un libro que se llama Administración Pública con Valores. Es de Francisco Longo, es un profesor español y lo publicó el Instituto Nacional de Administración Pública de España. Es un libro de España. Administración Pública con Valores. Pero bueno, de los que yo he mencionado, esto no es mío, de los que he mencionado de mi autoría, está el de Ética para Corruptos, una forma de prevenir la corrupción en los gobiernos y administraciones públicas. Luego tengo una colección que se llama Cuadernos de Ética para los Servidores Públicos. Y permítanme un segundo. De, de esa colección, el número 4 se llama Los Códigos Éticos de Gobierno. No sé si lo alcancen a ver ahí. Y el número 5 se llama Los valores en los códigos de gobierno en Estados Unidos, Reino Unido, España y México. Entonces ahí se habla de los diferentes valores, ¿no? Y para el tema de la ciudadanía, hay un librito que también está en internet y se puede descargar de forma gratuita que se llama Ética y Ciudadanía. No, Ética para la Ciudadanía. Y luego también tengo este librito que se llama Ética y Reeducación para la Madurez Ciudadana. También está en internet y se puede descargar de forma gratuita. Ah, y sí, ya me acordé, había uno que les hablé de la democracia. Permítanme. Este libro se llama Democracia Ética, una propuesta para las democracias corruptas. Este es un libro que publicó el Instituto Electoral del Estado de México.
Son algunas de las obras que he mencionado, entonces, vinculadas al tema que nos interesa el día de hoy. Ok, muy bien, doctor. Dice Lourdes Magaña, excelente ponencia y haciendo eco de lo expuesto, me uno a la conclusión de que los valores y la ética dependen de cada individuo y que no basta conocerlos, sino aplicarlos y conducirlos día a día bajo los valores universales. Francisco Javier Martínez también escribe aquí cómo deconstruir las conductas actuales en la gestión pública para interiorizar los buenos valores en los servidores públicos. Adelante, doctor. Miren, para responder a esta pregunta, me voy a apoyar en un hecho histórico. No sé si sepan, seguramente varios de los que están conectados sabrán que en la década de los 70s, en particular en 1974, en los Estados Unidos, el presidente tuvo que renunciar eh, a su cargo, en ese momento era Richard Nixon, por estar envuelto en un escándalo de corrupción. Y esto cimbró el sistema político estadounidense. Se hicieron varias investigaciones, se cuestionaron qué pasó, ¿no? ¿Por qué llegamos a estas situaciones, ¿no? Y bueno, los resultados fueron, pues nos hemos olvidado de la ética de los servidores públicos. Entonces, tanto la Asociación Nacional de Administraciones Públicas como la Asociación Internacional de Escuelas de Administración Pública empezaron a incorporar el tema de los valores. Entonces, con este antecedente me permito responder a la pregunta. Las universidades, todas las profesiones, pues necesitan de ética. Los abogados necesitan códigos, hay un tema que es la axiología y la deontología jurídica. Como yo les decía, los ingenieros, los médicos, todos necesitamos ética. Pero en el servicio público, una de las cosas que se creó precisamente después de lo que pasó en los Estados Unidos fue crear oficinas de ética. En Estados Unidos existe la Oficina de Ética del Gobierno. Y esa oficina de ética depende directamente del presidente. Se creó también la ley de ética y se crearon los agentes éticos para difundir la ética. Si nosotros hacemos una retrospectiva, estamos en el 2024, respecto del 1974, han pasado 50 años, medio siglo. Y nosotros en México no tenemos oficinas de ética, no tenemos ley de ética y no tenemos agentes éticos. Si nosotros queremos llegar a los miles de servidores públicos, pues necesitamos crear una oficina de ética, un comité de ética, una ley de ética para fundamentar nuestras acciones y obviamente necesitamos agentes éticos, especialistas en ética. Algunas veces me han pedido hacer algún programa de ética para alguna carrera, alguna universidad, y con gusto hemos participado. ¿Cuál es el problema? Que no hay especialistas en ética. Que hacemos un programa con libros, autores, bien definido, y el profesor que llega dice, pues yo doy lo que sé, y da lo que sé, y entonces salta el programa, porque no tiene la formación. Y en casos más extremos ha llegado profesores que dicen, pues yo no creo en la ética no existe. Así que aquí, pues a ver qué hacemos, pero hay que cumplir con la materia, pero no les transmite ética. Entonces nos hacen falta especialistas en ética. Y pues con esto aprovecho para hacer un exhorto a que los que están escuchando, pues que se sumen, que le entren al tema, porque hace falta especialistas y bueno, qué mejor que empezar por uno mismo. Doctor, mire, el tiempo se está agotando porque va a haber una etapa de conclusiones y clausura, pero hay varias preguntas que no vamos a alcanzar, pero vamos a cederle el uso de la voz a dos personas que tienen prendidas ahorita su cámara y que formularon pregunta. Me refiero a Elide Salvatierra de Baja California Sur y Alejandra Rodríguez de CPC Quintana Roo.
Este, adelante, por favor, ya sea Elide o Alejandra. Hola, buenos días. ¿Puedo, Carlos? Sí, sí, adelante, escuchamos, adelante. Sí, gracias, gracias. Pues doctor, muchas felicidades. De verdad que a mí me da mucho gusto porque creo que estamos ante un conversatorio con información que es muy realista, hablando de valores en el trabajo, de valores en la casa, los niños, las responsabilidades de quién es realmente la responsabilidad de inculcar esos valores. Hablamos, pues a veces a muchas personas yo siento que no les gusta usar la palabra cultura en este tema de la corrupción, pero realmente ya es algo que, bueno, le llamaré yo que tenemos muy inculcado, ¿no? Entonces, coincido totalmente con todo lo que usted ha platicado, ha comentado. Incluso cuando yo hice mi entrevista para CPC, me hicieron una pregunta y yo respondí, me hicieron, ¿qué podemos hacer ahorita? Pues ahorita, pues sentir que el servidor público se sienta vigilado. ¿Por qué? Porque de otra manera no se va a poder lograr ahorita que vuelvan a nacer esos valores que a nosotros nos inculcan y hacen parte de nuestra personalidad, la honradez, la ética, el decir la verdad, el no hacer el mal. Es un tema complicado para personas que ya están forjadas o que ya estamos, que ya tenemos de edad y que nuestra personalidad se forjó desde pequeños. Ahorita yo creo que tenemos que apostarle mucho a la prevención con nuestros niños, con nuestros adolescentes, con nuestros jóvenes. Muchas gracias, doctor, por esta información tan real. Tenemos muchos medios, pero hay que ver cómo realmente llegamos al objetivo, no al fin. Mi pregunta, doctor, es, ¿cuál es la relación de la ética con los principios señalados en el artículo 7 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, que dice que establece que los servidores públicos deben cumplir con los principios de disciplina, legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, integridad, rendición de cuentas, eficacia y eficiencia que rigen el servicio público? Eh, Muy bien, Lidia, muchas gracias por tus comentarios. Me hiciste pensar varias cosas. Bueno, la relación es muy sencilla. A ver, los valores, ya dijimos, ¿no? Hay que entenderlos, hay que conocerlos, hay que asimilarlos. Y cuando ya se convierten en pilares en la conducta, es cuando se convierten en principios. Entonces, es un proceso. Entonces, antes de que sean principios, hay que entenderlos. Y si ya se convierten en principios, pues ya van a ser tus guías. Un principio es la causa primera que va a orientar la conducta de los servidores públicos. En la ley dicen, serán estos principios, pero antes de que se conviertan en principios, tienen que conocerlos los servidores públicos, tienen que comprenderlos, tienen que asimilarlos, tienen que resolver dilemas éticos para llegar a ello, ¿no? Entonces, sí, es un propósito muy bonito, pero se trabajan, ¿no? Se tienen que trabajar los valores para poder llegar a convertirse en principios, ¿no? Me gustaría hacer un comentario adicional a lo que señalabas. ¿Cómo fomentar valores en las organizaciones públicas? Miren, hay un Día Mundial de la Ética y hay un Día Internacional contra la Corrupción de Naciones Unidas, el 9 de diciembre. Hay un Día de la Integridad en México, es el 9 de cada mes, ¿sí? En algunos estados, un día estuve en Guanajuato, ellos hacían la Feria de Valores, por ejemplo, una semana al año. Hay otros estados que hacen jornadas de ética. Y, por ejemplo, en la República del Salvador, en el país, tienen un tribunal de ética gubernamental que hacen la semana de ética, una semana de ética al año, es su evento más importante. Y es una semana en donde cada día invitan en un día a jueces, ministros del Poder Judicial, abogados del Estado, en otro día puros presidentes municipales, otro día funcionarios de la administración pública, otro día abogados, senadores, gente del Poder Legislativo, y así toda la semana, y se la pasan hablando de ética. Pues estas ideas yo creo que pueden ser viables y nos pueden ayudar porque ya desde el exterior, bueno, México, como ustedes saben, no se caracteriza por ser un país limpio ni transparente. Estamos en niveles de impunidad y de corrupción en el escenario internacional. Eh, Naciones Unidas, a través de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, invoca a que tengamos administraciones públicas eficientes, limpias, transparentes, con ética. Entonces nos exhorta a que hagamos cosas, ¿no?
La OCDE también, bueno, la ONU a los diferentes gobiernos que han pasado de México le dice, haz algo contra la corrupción. Y bueno, y nos hace falta mucho, ¿no? Los gobiernos dicen que se hacen, pero yo cuestionaría su respuesta. Pero yo creo que nos hace falta muchas cosas todavía, ¿no? Una de las cosas que sí reconozco en este gobierno es que crearon una guía ética para las escuelas, para los profesores, y bueno, pusieron el tema en el debate, ¿no? Entonces yo creo que eso es interesante, poner el tema sobre la mesa, y ahí lo que sí necesitamos es buscar personas serias, porque de repente cuando surge un tema como de moda, luego surgen las consultorías y con gente inexperta que te vende los cursos sin ser especialistas, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con eso. Pero yo creo que sí podríamos, tenemos los seres humanos la capacidad, la habilidad, y si tenemos la voluntad, pues claro que podemos hacer varias cosas. Gracias, doctor. Ya para ir cerrando, Alejandra Rodríguez del CPC de Quintana Roo. Adelante, por favor. Muchas gracias. Em, yo quisiera detenerme o regresar un poco a lo que son los comités de ética. Muchas gracias, doctor. Creo que es un reto, usted decía, ¿no? La conformación de los comités de ética y si bien es cierto, es un avance, en algún momento que abordamos este tema al interior de las organizaciones, no tan solo a nivel gubernamental, sino también a nivel organizaciones empresariales, ¿no? Como tanto decía usted, la ética en el servicio público como la ética en la parte privada, ¿no? Em, y a mí me gustaría ver eso precisamente. Creo que no existe como que una fórmula, ¿no? Para elegir los integrantes de los comités de ética. ¿Cuál podría ser alguno de sus consejos o sugerencias, acompañarse de qué perfiles? Porque es eso, luego llegarán seguramente situaciones que al abordarlas, serán verdaderos retos, ¿no? Si es realmente una falta administrativa o se queda en un simple infracción laboral o de reglamento interior, no lo sé. Entonces, sí me gustaría que nos pudiera usted ayudar porque creo que el comité de ética es muy importante cuando se trata de abordar los temas al interior de las organizaciones. Claro. Muy bonita pregunta, Alejandra, y muy interesante e importante. Miren, en un momento, bueno, hace algunos años no se hablaban de estos temas, no se conocía la importancia de los comités de ética. En el 2008 ya empezaron a cobrar importancia el tema. En México, el primer código de ética fue en el 2002, era un código muy sencillo, no hablaba de nada, se emitió ya. En el 2008 ya se reformó, después se crearon las leyes, las reglas de integridad para los servidores públicos, y entonces ya se incorpora el tema de los comités de ética. La cuestión fue que, desde mi punto de vista, la recomendación no fue la debida, porque la misma norma decía quiénes integraban el comité de ética: el titular de la dependencia, el oficial mayor de la dependencia, el director general de, no sé, recursos financieros, por decir algo, ¿no? Pero, ¿qué pasaba? Solía suceder que, pues, estos tipos no son muy éticos. Entonces, llevar el comité de ética a personas que no son éticas, porque simplemente están designadas, pues no. Después decía que era a criterio del titular de la institución, él ponía a las personas, y pues tampoco, ¿no? Tampoco debe ser así. Miren, en experiencias de otros países, eh, se saca una convocatoria para las personas que aspiren a ser miembros del comité de ética. Y esas personas tienen que tener un perfil idóneo. Tienen que ser personas de prestigio, personas con valores, personas con honor, de mérito, ¿sí? E incluso hay una cosa muy interesante. Están los comités de ética como institucionales puros, es decir, que las personas son de la institución, pero están los comités de ética mixtos. ¿Eso qué significa? Que incorporas a gente de la ciudadanía o incorporas a académicos de las universidades. Y entonces esa figura es muy interesante, porque ya una visión externa, con personas sensatas, con personas con perfiles idóneos, vienen y te dicen las cosas, ¿no? Oye, porque de repente las organizaciones, hay gente que se autoalaba, ¿no? Pues nosotros hacemos esto y esto, y de repente, oye, pero aquí está mal, aquí estás mal. Entonces sí es importante una figura externa, ¿no? Entonces eso sería
lo idóneo, ¿no? Hay un código de ética que a mí me gusta mucho, se lo recomiendo. Es el código de ética de Euskadi. Euskadi es el País Vasco de España, ¿no? Es una comunidad autónoma de España. Se llama País Vasco, pero el código formal es el código de ética de Euskadi para los altos cargos de la administración. Y ahí se dice cómo se integran los comités de ética, cómo operan, cada cuándo operan, y cómo tienen la facultad incluso de sancionar a aquellas personas que violen los códigos de ética. Aquí hay un debate muy interesante porque hay una corriente de pensadores que dicen que los códigos no deben de sancionar. Yo soy de la otra parte, que sí, los códigos deben de sancionar, porque si un código no sanciona, ese código es el hazmerreír de los corruptos. Si nosotros nos vamos a los antecedentes históricos, el código más antiguo que se conoce es el código de Hammurabi, rey de Mesopotamia. Me parece que 6 siglos antes de Cristo, 7 siglos antes de Cristo. Y era un código muy rígido. Si un servidor público o si un gobernante prometía hacer cosas y no las cumplía, ¿saben cuál era el castigo? Pena de muerte. Si un servidor público era un mentiroso, demagogo, pena de muerte. Y Hammurabi mandó esculpir el código en 4 piedras, así está en piedra, y los puso en los puntos cardinales en las entradas a las ciudades, para todo aquel que entrase, leyera el código, lo conociera y respetara el código. Pero bueno, en nuestra época, pues si no hay sanciones, la gente se ríe de los códigos de ética, y eso es lo que ha pasado en la historia de México. Entonces creo que eso es algo muy importante. Y en este código que te digo de euskera, tienen esa facultad sancionadora porque además hay algo muy interesante que también esto se los comparto, me parece que es algo muy bonito. Se elabora el código y se crea la carta de adhesión. ¿Qué significa una carta de adhesión? Que tú ese código se lo das a cada individuo, servidor público, y te firma de recibido, y en esa carta de adhesión se compromete a respetar el código. Entonces ya se comprometió y te lo firmó. Pero ¿qué pasa? Que ese individuo no respeta el código, realiza práctica de tráfico de influencias, conflicto de intereses, y todo el mundo lo sabe. Bueno, pues como firmaste, se reúne el comité de ética, tiene esas facultades sancionadoras, y le dice, pues te vas, dame tu renuncia y adiós, sin pasar por procesos judiciales, amparos y todo este rollo legalista que lleva años y que pues al final los corruptos no les hace nada, ¿no? Entonces es un ejemplo muy interesante para que lo conozcan. Doctor, el tiempo se nos está agotando ahorita. Antes de que haga uso de la voz Miguel Ángel Vázquez de la Contraloría, para las conclusiones, voy a leer todos los comentarios y preguntas para que usted dé un mensaje, y por respeto pues a los que formularon, escribieron, pero que deben de saber que se está grabando y que se va a subir a la plataforma YouTube para que esté disponible, pues no solamente en una entidad federativa, sino a nivel nacional y donde se quiera transmitir. Doctor, dice, voy a leer varias, todos los que escribieron, usted hace el comentario más pertinente. María del Carmen Flores Rodríguez dice, quisiera pedirle al doctor de manera breve si describe la diferencia entre principio, valor y regla de integridad, ya que todos están relacionados en el servicio público. Juan Romero dice, doctor Oscar, le pregunto, ¿qué acciones éticas se deben ejercer o en su caso llevar a cabo para las personas corruptas, para que cambien su forma de actuar? Virginia Eunice Calderón, Rivera Calderón dice, habla sobre la escala de valores, creencias. Alejandra Rodríguez dice, Sergio Villarreal, perdón, Alejandra ya usó de la voz, Sergio Villarreal Nogales, los comités de éticas, pregunta, ¿no son una válvula de escape para no atender casos de violencia de género por parte de los órganos internos de control y para no sancionar administrativamente o penalmente? Continúo con las preguntas. Carlos López Cervantes dice, él es del Comité de Participación Ciudadana de Ixtlahuaca. Dice, dentro del plan de trabajo, una actividad es solicitar al Comité de Ética del municipio cuáles son las actividades que ha realizado en la aplicación del Código de Ética.
así como lo hace del conocimiento de los servidores públicos. Es una manera de dar seguimiento, de que se está aplicando el código de ética, su pregunta. Luego, Luis Gómez aquí agradece los documentos y los libros compartidos y por su respuesta, doctor Oscar. Luis Gómez es la primera pregunta. Licenciada Sonia Carranza, es una excelente ponencia. Me da muchísimo gusto saber que tocan este tema sobre la ética, que la verdad es muy importante en el servicio público. Virginia Unice Rivera otra vez dice, doctor, muchas gracias. Estas estrategias deben realizarse con un amplio programa de capacitaciones, estimulaciones, sensibilización para generar empatía a los servidores públicos y ciudadanía, prevención en las juventudes, en las nuevas generaciones que ingresarán obviamente al servicio público. Gabriela Itzchan dice, yo también creo que de una manera de prevenir la corrupción es educar a los niños desde pequeños en principios, valores y ética, que sin duda deben hacerse un programa educativo que no solo sea en las aulas, sino que involucre a los padres de manera participativa. De esta manera al menos podrá reforzarse. Eso es lo que los aulas se les imparte, porque luego el niño se le enseña algo en el aula y en casa no se refuerza. Y otra, ya estoy terminando, doctor, Sergio Villarreal Nogales. Los comités de ética no son una válvula de escape para no tener casos de violencia de género por parte de los órganos internos de control. Contraloría Municipal Iztlahuacan, de los Membrillos. Primeramente, muchas felicidades, doctor, por el ciclo de conferencias. Quisiéramos saber qué relación tienen los comités de ética con los sistemas anticorrupción y cómo deben funcionar en armonía respecto a las denuncias recibidas por parte de faltas administrativas y sanciones. Agradecemos al auditorio, ha estado con muchas preguntas, doctor, pero sobre todo usted por sus conocimientos, su apertura. Yo sé que son muchas preguntas, pero, pues, doctor, en la cuestión de tiempo, ¿qué comentarios le da a ellos, doctor? Bueno, la verdad es que de entrada agradezco todas las preguntas y eso, bueno, quiero pensar que hay interés por el tema, ¿no? Entonces eso me da mucho gusto saberlo. Miren, como son varias preguntas y pues entiendo que el tiempo va encima, pues si no les importa, me gustaría hacer como una especie de cierre final, ¿no? De todo esto. Miren, nuestro país vive una situación terrible. Llevamos 500 años de corrupción, llevamos 5 siglos de corrupción en México. Y en 5 siglos, pues la verdad es que la corrupción se ha multiplicado, se ha sofisticado, está en muchos lugares, está en los niveles de gobierno federal, estatal, municipal, está en los poderes públicos, legislativo, ejecutivo, judicial, está en el sector público, está en el sector privado, está en el sector social, está en las ONGs, está en las familias, está en... La verdad es que cuando uno se mete a estos temas hay que blindarse, hay que vacunarse para no dejarse afectar por la perversidad y la maldad humana. Y la ética es una vacuna, la ética es una vacuna para la corrupción, para las prácticas corruptas. Cuando yo fui servidor público muchos años y vi la corrupción, y pensé mucho, bueno, paralelamente siempre he sido académico, en esa época yo trabajaba en la UNAM, y yo pensaba, ¿no? ¿Cómo se puede hacer? ¿Cómo se puede hacer para entrarle a este problema de la corrupción? Y bueno, resultado de pues, un tiempo, ¿no? De meterse a estos temas, encontré que la ética era la antítesis de la corrupción, que la ética era un instrumento poderoso del control de la corrupción, que la ética era una vacuna, que la ética tiene medidas, que la ética es práctica, que la ética no es utopía, no es estar en lo abstracto, no es estar en el limbo, sino que se aterriza, que hay herramientas éticas, que hay países éticos. Si bien es cierto, la corrupción es un fenómeno global, está en todo el mundo, en el planeta, hay países que tienen más corrupción y menos corrupción. Los países más limpios del mundo son los más éticos. Y entonces cuando uno empieza a ver esas cosas y empiezas a rastrear ese tipo de
de experiencias y referentes, dices, wow, sí hay solución a estos problemas, ¿no? Entonces, desafortunadamente, yo todavía percibo que en México no se le da mucho, no hay mucho conocimiento sobre este tema. Entonces, mi invitación es a que le entren al tema. Tenemos, les digo, cuadernos, materiales. Si les interesa, si se ponen en internet y buscan, tenemos vídeos, hemos hecho cursos, hemos organizado muchas cosas, pero todavía nos hace falta mucho por hacer, mucho por divulgar. Entonces, pues yo los invito a que le entren al tema, que se sumen, que nos contacten, que porque si no, la corrupción, si uno hace escenarios de prospectiva a futuro, pues la corrupción cada vez más está desintegrando al país, se está deshaciendo este país. Quizás ya no lo vemos, pero ese es el camino, ¿eh? Ya los estudios a futuro son devastadores. Entonces sí es importante que asumamos nuestra responsabilidad y que hagamos cosas, ¿no? Y me gustaría simplemente como ir cerrando y voy a retomar una frase del filósofo Marco Aurelio. Él en su época, fíjense ya, estamos hablando de la época de Roma, la Roma imperial, Roma clásica. Él dijo, hay mucha maldad humana. Dijo, no le eches más leña al fuego. Ya hay mucha maldad, ya hay violadores, asesinos, mentirosos, tranzas, corruptos, etcétera, etcétera, ¿sí? Y entonces dice, mientras vivas, mientras puedas, mientras tengas fuerzas, sé bueno. Y entonces, pues yo creo que aquí hay mucha gente buena en esta reunión y bueno, mi exhorto es a que nos sumemos y que hagamos muchas cosas, ¿no? Y ya en algún momento dado seguramente coincidiremos en este trabajo por hacer cosas por la ética, por el bien de nuestra comunidad política. Pues yo aquí le dejo. Y Muchas gracias por su gracias, atención. doctor. Recordamos nuevamente al auditorio que nos siga que se conecten en el link para obtener constancia de asistencia. Son 2 conferencias. Hoy es el de los valores en el servicio público y el siguiente jueves 26 de septiembre la conferencia práctica de integridad para procesos de transición transparente, éticos y confiables. Y se requiere registrarse el día de hoy, asistencia, igual el otro jueves. Y de acuerdo al programa, pasamos a una etapa muy importante a cargo de Miguel Ángel Vázquez Plasencia, quien es director general de promoción y seguimiento al combate a la corrupción de la Contraloría del Estado de Jalisco, para que otorgue las conclusiones y la clausura del evento académico del día de hoy. Muchísimas gracias y primero reconocer la gran ponencia que nos acaba de dar el doctor Óscar Diego Bautista y sobre todo el esfuerzo que ustedes hacen. Yo a invitación de la maestra Neira Josefa Godoy y de Claudia Hernández Flores y en su persona también, Carlos Vergara, pues reconocer, ¿no? Reconocer toda esta buena práctica y sobre todo el mencionar y el comentar qué es la ética y sobre todo en dónde están los valores y qué está sucediendo. Yo la verdad es que en abono de lo que decía el doctor Óscar, que además lo explicó magistralmente y definió no solamente los valores en el servicio público, sino desde el actuar de las personas al interior del servicio público, que eso es lo complejo, ¿no? Porque al final del día nos situamos en cuestionamientos y en preexistencias racionales de los seres humanos cuando interactúan en el servicio público o al brindar un servicio público o al administrar pues lo que es el bien público. En ese sentido, yo a manera de conclusión les diría que la ética es una herramienta que nos permite observar con precisión los estándares deseables de la función o del interés público, por así decirlo. Y en ese sentido es que una vez que comprendemos la ética de esa forma, accedemos a una brújula moral que nos guía hacia un actuar íntegro y responsable, priorizando el bien común por encima de intereses personales o de grupos privilegiados. Es ahí que la complejidad de entender lo bueno y lo malo y dentro de esa bondad o esa maldad que también mencionaba en esta frase que me parece que todos hemos, o por lo menos a mí me ha hecho mucha resonancia, es siempre hacer bueno, ¿no? Siempre hacer bien, siempre conducirnos en la distinción entre
lo que considero bueno y lo que es beneficioso para la sociedad, que creo que es lo que debe existir cuando uno se pone al servicio de las personas. Es una aceptación, nadie nos obliga a estar y a participar, ya sea como integrantes de cualquier comité, ya sea en el servicio público o simplemente también el poder dar estos temas y platicarlos como lo hace el doctor. Nadie nos obliga. Entonces, en esa decisión de siempre buscar hacer el bien, imagínense lo que significa esa búsqueda de hacer el bien en el servicio público. Es ahí que estas diferencias entre costumbres y normas sociales establecidas, pues permiten hacer que la conducta humana pueda tener injerencias beneficiosas entre toda la colectividad. Es decir, la diferencia de la moral se basa en esas costumbres y que esas costumbres buscan un bienestar individual, sí, claro, buscan la satisfacción personal, pero siempre debe de estar la sociedad de por medio. Entonces, en ese contexto, en el tema de este país, como bien decía el doctor, pues sí vivimos, ¿no? Con la existencia de códigos de ética, la existencia de códigos de conducta y quizás esta charla nos convoque a terminando ir a buscar estos códigos y perfilar, bueno, qué es lo que está buscando mi administración, qué es lo que está buscando el municipio, qué es lo que está buscando el poder legislativo sobre los principios y los valores, porque ahí es una definición clara, más allá de las auditorías de desempeño, pues nosotros nos tenemos que aventar una auditoría de ética, ¿no? A la misión y los valores que están enmarcados en estos códigos y entonces, una vez que encontramos estas definiciones, ¿no? Autodefiniciones que hace este poder público, podamos asumir o entender, ¿no? Y cuestionar estos dilemas éticos de los que bien refería el doctor, estos dilemas éticos que cuestionan, insisto, y que sopesan algo preexistente en cada uno de los individuos que están en el servicio público, pero, ¿no? O de cara a lo que asumo como compromiso, más allá de una carta, más allá de una firma de un contrato, una toma de protesta, ¿no? De siempre conducirnos con respeto y al servicio de las personas. Entonces, yo lo dejaría ahí y más bien, sí, haría una invitación a que fuéramos a buscar estos códigos, a que fuéramos a interactuar con ellos y entonces no solamente cuestionar lo que está ahí, sino poder hacer estas valoraciones entre los dilemas y entre lo que hace que las personas se corrompan, ¿no? Y que también provoca que la ciudadanía busque corromper a quienes ocupan estos cargos. Entonces, pues muchísimas gracias. Yo, de verdad que reitero el reconocimiento desde quien hoy nos expone y quien ha tenido la también pertinente ahora sí que acción de socializar estos temas y de profundizar sobre ellos, porque nos dejan más que buenas cosas, nos dejan mucha tarea por delante y sobre todo una etapa de construcción bien positiva. Entonces, pues lo dejaría hasta aquí y agradecer, insisto, esta oportunidad. Pues muchas gracias a todo el auditorio, sobre todo al doctor. Vamos a ir cerrando. Nuevamente invitarlos a que se inscriban en el link para su constancia. Y ya nos dejó mucha tarea, doctor. Vamos a leer sus libros y conseguirlos y ponerlo en práctica, ¿no? Como decía Aristóteles. Muy bien. Estimada Brenda, Claudia, ¿alguna instrucción final? Muchísimas gracias, pues agradecerles nuevamente a quienes asistieron, a quienes nos acompañaron. Muchísimas gracias, doctor, por contar siempre con su apoyo. Recordarles que tenemos la siguiente sesión el próximo jueves 26 a las 10 de la mañana con la charla del doctor Víctor Hugo, en la que profundizaremos un poquito más respecto de las prácticas de integridad para procesos de transición transparentes, éticos y confiables. Les esperamos con muchísimo gusto y
pues a leer todo lo que el doctor nos sugirió y a ponerlo en práctica. Muchas gracias. Muchas gracias. Únicamente, perdón, Gracias, podríamos bonita rápido tarde. abrir las cámaras para una gracias. fotografía. Perdón, podremos tomar nada más una fotografía, si pueden abrir sus cámaras. A ver, listos. Una, Abre tu dos, cámara. tres. Una más, por favor. Listo, muchas gracias por su atención. Que tengan un excelente día. Gracias, doctor. Igualmente, buena Juanite, muchas tarde. Bye. gracias. Colegas, nos vemos el Gracias, próximo doctor Oscar. lunes. Hasta luego. Gracias. Gracias.